Bueno, hola, buenos días, mejor dicho, para nosotros es todavía mediodía, así que buenos días, espero que estén bien, cuídense mucho por el coronavirus y bueno, traten de tomarlo con calma, esto de las restricciones, ¿eh? Son para cuidarnos, así que por favor no se preocupen tanto por estas las restricciones, que ojalá que sea para que no estén tan los hospitales tan a full con los casos de coronavirus. Aprovechemos el tiempo para leer, ya que sabemos que hay que tratar de estar ocupados, de que este tiempo la cabeza no se nos vaya para lados, ni para que estemos rumiando con acciones que no nos hagan bien. Es una época donde tenemos que tratar de cuidarnos y aprovechar para meternos en temas de estudio, en lectura. Eso puede ser una buena herramienta. Ahora vamos a arrancar con la profesora Rigotti con la unidad 2, una unidad 2 que les va a merecer mucha lectura. Así que ahora voy a presentar el Power para empezar con el texto de Nicholas Rose, ¿verdad? Así es, vamos a empezar por el texto de Nicholas Rose. Como dice acá Cecilia, vamos a empezar con la unidad 2, que vamos a leer la unidad que busca acá, que es la historiografía. Historiografías críticas, importancia de la mirada histórica, formas de acercamiento al pasado, constitución del relato histórico. Esos son los temas de esta unidad. Entonces vamos a empezar por el texto de Nicholas Rose, que es un texto que trata de plantearse desde la perspectiva de lo que es la historiografía crítica. Vamos a ver por qué se le llama historiografía crítica y a qué le llama. Acá puse algunas cosas de los textos, para guiarnos ahora y no irnos por la rama, ¿no? Nicholas Rose nos dice que es la que nos llama a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y nuestros límites. Nuestra propia naturaleza, ¿qué es nuestra naturaleza, no? Somos seres de lenguaje, somos seres biológicos, somos seres sociales, ¿no? ¿Cuál es nuestra propia naturaleza? Y nuestros límites, sobre las condiciones en las que se estableció lo que entendemos por verdad y por realidad. Eso, una historia crítica nos trata de poner enfrente de eso que consideramos como una verdad plena, digamos, ¿no? Que ya ni siquiera pensamos acerca de ella, que la repetimos como algo dogmático, ¿no? Y no pensamos acerca de ella. Y hasta por la propia realidad, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que veíamos antes, que creo que les he hablado ya sobre eso, ¿no? Que plantea que tenemos que reflexionar acerca de nuestra propia cotidianeidad, acerca de nuestra propia realidad, ¿no? Y esta historia crítica también dice que no tenemos que dar nada por sentado de una vez y para siempre. Una historia crítica perturba y fragmenta, pone de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido, lo contingente de aquello que parece necesario, las raíces mundanas y cotidianas de aquello que reclama nobleza excepcional. Sí, ¿no? Si hay palabras que no entiendan, ustedes búsquenlas en el diccionario, ¿eh? Pero perturba y fragmenta en el sentido de que para poder analizar tenemos que distinguir los elementos que conforman el todo. ¿Ah? Por eso fragmenta. Pone de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido, en el sentido de que los dogmas parecen muy sólidos, ¿no? Pero si pensamos acerca de ellos, vemos lo frágiles que son. Vemos que pueden desarmarse, vemos que si pensamos acerca de ellos, bueno, empezamos a sospechar que eso no es verdadero, ¿no? Y lo contingente de aquello que parece necesario, ¿no? Todo lo que damos por necesario, ¿no? Es necesario que, no sé, que investiguemos de un mismo modo, que pensemos a la historia de un único modo, ¿no? Y cómo eso se vuelve contingente, en el sentido de que ya no se vuelve necesario, de que se vuelve contingente y ligado a esas estrategias de reflexión que nosotros llevemos adelante. ¿Eh? Las raíces mundanas y cotidianas de aquello que reclama nobleza excepcional, en el sentido de que los dogmas parecen nobles, ¿eh? Parecen que se vuelven con la importancia de una cosa que viene de la nobleza, ¿eh? El dogma. No los tocamos, no los pensamos, los actuamos sin pensar. ¿Eh? Y en realidad tienen, como todas las cosas en esta vida, raíces mundanas y cotidianas. Y nos permite pensar en contra del presente, en el sentido de poder explorar sus horizontes y sus condiciones de posibilidad. Eso, en contra del presente, en el sentido de encontrar
¿De dónde viene ese presente? ¿No? ¿Cuáles son sus horizontes? ¿Hacia dónde va ese presente? ¿Por qué ese presente se presenta de ese modo? ¿Por qué hay condiciones de posibilidad para ese presente? ¿No? Eso que nosotros denominamos presente. El objetivo de una historia crítica no es imponer un juicio, sino hacerlo posible. O sea, no imponer un juicio, sino hacer posible el juicio. La reflexión, como les digo yo, ¿eh? De eso se trata. Entonces toma, al principio del texto, las ideas de George Carl Milton, que ustedes han visto en epistemología, este autor, así que pienso, no sé, recuerden lo que han leído de Canguilhem ahí en epistemología, ¿no? Que toma esta idea de historias recurrentes, donde los textos prestigiosos de historia científica desempeñan un papel decisivo en la construcción de la imagen de la realidad presente de la disciplina. En cuestión, papel que se hace evidente en la importancia de esos textos tienen en la formación de todos los principiantes. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos esta materia en primer año? Porque esta materia no solo le da un panorama general, introductorio, de todas las explicaciones y descripciones que haya sobre nuestros objetos de conocimiento, sino que además nos impone una realidad, eso que conocemos, ¿no? Nos da la construcción de la imagen de la realidad presente de la disciplina. Una realidad de lo que, a pesar de que sabemos que es historia, sabemos que viene de ese lado, entonces lo damos como una realidad presente en el momento de hoy. Y estas narraciones establecen la unidad de la ciencia, construyendo una tradición ininterrumpida de pensamientos que buscaban aprender los fenómenos que componen su contenido. Sí, como si la historia de la disciplina, la historia personal incluso, ¿no? Fuese una serie de acontecimientos que se van desarrollando de manera lineal, como si no hubiera ninguna dificultad, como si no hubiera ningún error, como si no hubiese ningún problema, ¿no? En la forma de investigación histórica. Bueno, esas historias recurrentes tienen esa forma de desarrollo lineal, ¿no? De como si un acontecimiento apareciera desde otro conocimiento, ¿no? Como si una cosa se ligara a la otra de manera lisa y llana. El objeto de una ciencia es la realidad que ella procura hacer inteligible. De este modo, ¿no? Aparecerá como ahistórica y asocial. Por eso discute esta noción Rose, de historia recurrente, porque parece como ahistórica y como asocial. O sea que él ya nos está diciendo a nosotros que una historia crítica debe ser poniendo juicio y reflexión a la realidad de aquel momento, o sea, histórica, y poniendo en función dimensiones sociales a tener en cuenta en esa construcción histórica. Ya nos lo está diciendo acá. Y el pasado autorizado se ordena en una secuencia más o menos continua que llevó al presente y lo previó. Una tradición virtuosa de lo cual el presente es el heredero. Es lo mismo que dice más atrás, ¿no? Ahí cuando dice, estas narraciones son una unidad de ciencia, construyendo una tradición ininterrumpida. O sea que hay ahí algo que se va continuando. Después pone el eje en una cosa que me interesa mucho poner a mí acá para poder entenderlo bien y dimensionar lo que el autor está diciendo, ¿no? Quiero exhortarlos a hacer una historia en torno del presente, dice él. Esta historia del presente debe tomar la imagen actual de la disciplina como una reivindicación y como un problema a la vez. Como una reivindicación en el sentido de que es necesario analizar esa imagen, no verla como mito o reflejo del pasado, sino observar cómo opera y cuáles son las funciones que actualmente tiene dentro de la disciplina. Y debe tomarla como problema, en el sentido que no se la puede utilizar como principio para nuestra investigación del pasado. O sea, no debemos plantear un presentismo, es un enfoque presentista que entonces ve como errores todo lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces ve, comparado con el presente, cómo esas historias pueden plantear o ese desarrollo lineal del que hablábamos recién, o comparado con el presente, unos subconocimientos que ya han habido en el pasado, ¿no? Entonces, hay que plantearlos como un problema esa historia del presente. Un problema. ¿Por qué hemos llegado hasta acá? ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? ¿A qué consideramos el presente? ¿No? ¿Se entiende? Un problema. Y no puede plantearse como el inicio de nuestra investigación del pasado,
en el sentido de lo que nosotros determinamos como problema hoy, no son los problemas que hayan habido en el pasado. Hoy podemos plantear que el problema actual es cómo respondemos a la pandemia desde el punto de vista de nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros síntomas, ¿no? Pero ese es un problema actual, ¿se dan cuenta? No ha habido antes ese problema. Entonces no se puede plantear el conocimiento del pasado a partir del presente, ¿no? Exhortarlo a hacer una historia en torno al presente es plantear el presente en su verdadera dimensión. ¿Ah? Como el presente es una situación que no debe darnos una imagen de mito, no debe darnos una imagen de que ya está construido, de que ya está hecho, de que no podemos pensar acerca de él, ¿no? Y entonces una semejante historia crítica del presente debería ser un proceso que perturba, afecta y fragmenta, en el sentido de que lo vuelve poco natural al presente, ¿no? No, no es un mito, no es un reflejo del pasado, no lo es, no es un reflejo del pasado. Hay que ver entonces qué discontinuidades se dan entre el pasado y el presente. ¿Eh? Por eso la perturbación, por eso nos afecta y por eso debemos estar pensando acerca de eso de manera crítica, ¿no? Después dice de que ha habido como ciertas corrientes historiográficas a lo largo del tiempo, ¿no? Y efectivamente hay otros autores que hablan, ¿no? De que hay nuevas corrientes historiográficas que han surgido a partir de los años 60. ¿Y en qué se vuelven nuevas corrientes historiográficas? Es porque piensan que debemos incluir en esas reconstrucciones historiográficas aspectos que son culturales, aspectos que son sociales, aspectos que son económicos, ¿no? Entonces, nos dice ahí, los sociólogos del control social y los críticos de la cultura incluyeron la psicología en sus críticas. Incluyeron en la psicología sus críticas, ¿por qué? Porque la psicología estaba acostumbrada a pensar como si fuesen los hombres que son unos genios, ¿no? Por eso hicieron sus descubrimientos. Como que las cosas a las que llegaron son descubrimientos del mundo natural, no son construcciones. Como si, ¿se entiende? Una historia descriptiva, no una historia explicativa, no una historia que implique juicios, ¿no? Una historia. Entonces la criticaban estos autores de los años 60, a esa clase de historia. Una nueva historia social, plantean una nueva historia de carácter social de la ciencia. Traspasó la división clásica entre la historia interna y la historia externa de la ciencia y argumentó de diversas maneras que el propio conocimiento científico debe ser entendido en su contexto social, político e institucional y en términos de la organización de comunidades científicas. Pasó más allá, porque digamos, una forma de entender la historia, una clasificación de las formas de entender la historia, ¿no? Es esto de pensarla como historia interna y historia externa. Pero dice acá, traspasó la división clásica de la historia interna a la historia externa, ¿ah? Como si se tratara de un plus que se le agrega, ¿no? Una cuestión dialéctica que haya más allá. Esta historia de los años 60 incluye aspectos internos y externos, ¿ah? De internos sociales, internos de carácter social, las características sociales, políticas y económicas, ¿ah? Pero también internos de no individuales, sino de las comunidades científicas. ¿Ah? Rose se diferencia de esta posición y se diferencia a partir de los distintos factores, del peso específico que tienen estos distintos factores. Vamos a ir viendo uno por uno ahora, están en los textos. ¿Ah? Dice que los factores económicos se centraron en la cuestión de la legitimación y la no legitimación. Y entonces para Rose, lo que tenemos que hacer es analizar las condiciones políticas, institucionales y conceptuales, ¿eh? Que dieron lugar a la formulación de diversas nociones de la economía, del mercado, las clases sociales, del sujeto colonial. O sea, como si estamos hablando de factores económicos, estamos hablando de conceptos y nociones que están dentro de los factores económicos, mercado, clases trabajadoras, sujeto colonial. ¿Eh? Pero, ¿qué dice Rose? Tenemos que pensar cómo esas nociones han sido dadas al lugar para desarrollarse, cómo se han constituido estas nociones.
¿Desde dónde se han tomado? ¿Qué relaciones hay con las cosas que han pasado antes, ¿no? Porque no hay genios en la historiografía. Entonces, quiere decir que, si bien no hay una repetición de lo idéntico, hay cuestiones que se van retomando de lo anterior y se van siguiendo, se van continuando en las épocas siguientes. Hay que prestar atención a la manera que estas condiciones problematizaron los diferentes aspectos de la existencia, dice Rose. El descalabro provocado por la industria, la productividad, la salud del trabajador, ya sea libre, esclavo, administración concreta de las plantaciones coloniales, desde la perspectiva de la economía. Es decir, problematizar, analizar, juzgar de manera distinta los hechos que se han ido dando, ¿no?, a lo largo de la historia. Debemos analizar la forma en que estas problematizaciones plantearon cuestiones a las cuales las psicociencias pudieron brindar respuesta. ¿Las psicociencias dieron respuesta al mercado? Ya vimos nosotros, sí, exactamente, y ustedes van a ir viendo, cuando veamos Lacan, vamos a ver que Lacan, por ejemplo, propone un discurso capitalista, ¿no?, que orienta la posición subjetiva del momento, digamos, ¿no? Es decir, hay conceptos, hay nociones, hay técnicas, ¿ah?, que la psicología puso al servicio de aspectos económicos. ¿Ah? Cuando se puso a pensar en test que vieran las motivaciones o que midieran las motivaciones o que midieran las habilidades que tienen las personas para entrar a los puestos de trabajo. ¿Ah? Esos son test que se han puesto al servicio de factores económicos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una forma en que la psicotecnia ha ido produciendo conocimientos, pero no solo conocimientos, sino también técnicas, ¿no? Técnicas, ¿no?, prácticas que han dado respuesta a esos factores económicos. También deberíamos investigar la forma, dice Rose, en las que las psicociencias a su vez transformaron la naturaleza y el significado mismo de la vida económica y las concepciones de las exigencias económicas adoptadas en la actividad y en la política económica. Sí, la psicología al estudiar transforma el objeto, ¿ah?, de lo que estudia, porque entonces el sujeto que se presenta a un test para entrar a un trabajo, ¿ah?, sí, trata de pensarse a sí mismo, trata de pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que puedo hablar en esta entrevista? ¿Cuáles son las habilidades que tengo que puedo mostrarle a la persona que me toma la entrevista? ¿Cuáles son los puntos fuertes que tengo en mi currículum para ponerlos en valor en mi entrevista? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, cuando ofrecemos técnica, cuando ofrecemos conocimientos, cuando la psicología se pone al servicio de estos aspectos que entran a valorarse en los factores económicos, transforma también el objeto. ¿Ah? Eso también lo hizo Rose más adelante. Vamos a ver el otro factor. Factores profesionales que dice Rose atienden sobre todo a los factores de los intereses, ¿no? Como las ciencias sociales se ponen suponen que son los intereses los que las personas utilizan para ligarse entre sí, ¿no? Como que los intereses ordenan las relaciones sociales, digamos, ¿no? Y dice Rose, yo creo necesario explicar la formación de los intereses mismos. ¿Cómo es que se forman los intereses? ¿Por qué termino presentándome a tal trabajo y no tal otro? ¿Se entiende? ¿Por qué termino aceptando este trabajo que estoy haciendo con ustedes? Podrían haberlo aceptado. ¿Se dan cuenta? La formación de los intereses mismos. Eso es algo que una historiografía crítica tomaría en consideración. ¿Cómo se fueron formando los intereses en las personas? ¿Eh? Debemos abocarnos las diversas maneras en que individuos y grupos específicos se movilizaron en torno a objetivos particulares. Debemos abocarnos a las técnicas de construcción de identidades y aspiraciones colectivas. Sí, cuando Wundt se asoció a la Universidad Alemana, ¿no? ¿Por qué se quedó trabajando en la Universidad de Leipzig? ¿Por qué se quedó? ¿Cuánto releyó las concepciones filosóficas anteriores, ¿no?
¿Por qué encontró una beta ahí de poder desarrollar un trabajo que le fuera propio? ¿Por qué decidió introducir a los estudiantes en sus laboratorios? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que esos intereses aparecen en las prácticas comunitarias que reúnen a los sujetos en las tareas de formación de lo que son los conocimientos psicológicos en su historia? A los intereses se llega, dice Rose. No se parte de ellos como explicación, como hacen los sociólogos. No, son más bien frágiles, más negociados y negociables. Más negociados y negociables, ¿no? O sea, hay un proceso de construcción de los intereses, ¿se dan cuenta? Un proceso en que hay certezas y hay dudas en la construcción de los intereses, ¿no? Y suscitan más oposición que lo que muchos sociólogos y otros quieren creer. Está discutiendo entonces con los sociólogos acá. Está tomando, le interesan los factores sociales a la historiografía crítica, pero no se quiere volver una sociología del conocimiento. ¿Ah? No se vuelve una sociología, es una historiografía crítica la que sostiene. Pasemos al siguiente, por favor. Ahí está. ¿Vos querés agregar algo? Agregalo, ¿eh? No, está bien cuando considere, pero está muy completo lo que estás diciendo. Factores políticos. Factores políticos les ha interesado siempre atender a aspectos del Estado. No cómo se construyen los estados, sino el Estado como organización política y social. Eso le interesa a los factores políticos. Ustedes mismos lo han visto en sus trayectorias del secundario, cuando han visto estos conceptos, cómo el Estado es algo que a la política le interesa. Pero dice Rose, es precisamente el nacimiento de esta concepción del Estado lo que debería ser investigada. ¿Cómo es una concepción esta del Estado que está al servicio de una construcción historiográfica? Que todo se forma, que nada está hecho de antemano, nada está hecho, nada se descubre, nada está hecho de antemano, nada, sino que, digamos, todas las formas que tenemos están hechas producto de una serie de negociaciones, producto de unas construcciones, producto de concepciones que se construyen según las influencias sociales que hayamos tenido. El papel que desempeñaron las ciencias psicológicas en el nacimiento de esta nueva forma de racionalidad gubernamental, que acarrea una nueva manera de entender el Estado y una nueva forma de constituir un sujeto político a la población de un territorio nacional específico. O sea que hay conocimiento psicológico puesto al servicio de la concepción del Estado. Tenemos que poder armar una historiografía crítica, como dice Rose, a partir de pensar cómo la psicología está al servicio de la construcción de una concepción del Estado. Una racionalidad gubernamental, dice acá Rose. Una racionalidad gubernamental que acarrea una nueva concepción del Estado, esta racionalidad gubernamental, y que la psicología acompaña esta racionalización. La psicología, el conocimiento de lo psicológico, acompaña la construcción de la racionalidad del Estado. El campo del poder codificado como Estado solamente es inteligible cuando se lo ubica dentro de esa matriz más amplia de proyectos, programas y estrategias para la conducción de la conducta, elaborada y ejercida por una gran variedad de autoridades que dan forma a los propios límites de lo político y se oponen a ellos. Y la psicología se pone a trabajar para elaborar conocimientos, prácticas y tecnologías al servicio de entender cómo es que nos conducimos los seres humanos, cómo es que desarrollamos el respeto hacia estructuras jerárquicas o no, o nos enfrentamos a estructuras jerárquicas, cómo es que nos influenciamos nosotros entre sí, cómo es que nos organizamos nuestra conducta común, como comunidad, como personas que compartimos un territorio. Y esto, entonces, estas formas de construcción de lo que son estas concepciones de gobierno y de conducta guiada a la concepción del gobierno, es lo que una historiografía crítica para Rose debe tomar en cuenta.
Y los factores culturales, por último, creo que es el último que vamos a tomar en cuenta, es, toma en cuenta las mentalidades, ¿no? A los factores culturales piensa que, la cultura se forma por mentalidades que se ordenan en cada organización social que presenta determinadas características culturales. ¿Eh? Pero dice Rose, de nuevo acá, las condiciones específicas de emergencia, articulación y transformación de los valores éticos y técnicas que hacen a ciertas prácticas culturales sean posibles, que hacen que ciertas prácticas culturales sean posibles. Eso tenemos que estudiar. ¿Cómo es que hay valores éticos implicados en la cultura? ¿Ah? Y técnicas que hacen a ciertas prácticas culturales, que las hacen posibles, éticas en el sentido de que está ordenado por lo que valoramos, ¿ah? Para esas prácticas culturales. Las hacen posibles. Entonces, una historiografía crítica tiene que tener en cuenta estos aspectos. Desde esta perspectiva, la pregunta que se debe plantear en una historiografía crítica de la psicología tiene que ver con la manera en que, en diferentes momentos históricos y en relación con diferentes problemas y personas, las prácticas éticas recurrieron a aspectos del conocimiento psicológico, a los procedimientos técnicos de los psicólogos y a las personas con autoridad cuando actúan sobre los mecanismos de autoconducción de los individuos. Es decir, que que las prácticas culturales implican estos aspectos. Las prácticas culturales implican personas con autoridad, indican procedimientos técnicos particulares de la psicología, las prácticas culturales, y además indican una recuperación de conceptos psicológicos, ¿no? Conceptos en cuanto a cómo se ordenan, cómo se ordenan jerárquicamente las valoraciones, cómo se disponen los ojos para ver objetos culturales, para producir objetos culturales, cómo se disponen las relaciones humanas, ¿no? Entre las personas para poder disponer de la construcción de estos objetos culturales. La psicología habla de esto. Poner atención entonces al tema del género y los factores patriarcales. Aquí hay un desarrollo que por favor que ustedes cuando lean pongan atención porque es como el ejemplo que pone Rose para hablar de cómo hay que pensar en esas condiciones específicas de emergencia de estos problemas culturales. El género refundó un nuevo problema cultural, ¿no? Reordenó un aspecto cultural, ético, ¿no? Y hay factores patriarcales con los cuales se enfrentó. Bueno, entonces por favor pongan atención a eso cuando lo lean. Y después habla del constructivismo, porque digamos, vieron que habla de los procesos de construcción, habla de los procesos que dan emergencia a cosas, habla de los procesos que, entonces está hablando ahora del construccionismo social, ¿no? Y habla que este construccionismo social tenemos que entenderlo como que el conocimiento está subdeterminado. Porque si vemos que hay condiciones que permiten, ¿no?, la emergencia de las cosas, está subdeterminado por la experiencia, de manera que el mundo debe ser entendido en términos de que son productos de la cultura. Son productos de condiciones sociales, culturales, familiares, personales, ¿no?, institucionales, que dan pie para determinar, ¿no?, para subdeterminar nuestras experiencias. Por lo tanto, esa construcción no depende de la naturaleza de la realidad o de la validez empírica de las proposiciones, ¿no? Porque hay unos que piensan que depende de la realidad, ¿eh? Hay unos que piensan de que la realidad se nos ofrece como si fuese una piedra, ¿eh? Como si fuese un objeto que no esté determinado por ninguna condición, ¿no? Un objeto natural que no esté determinado por nada y que nosotros podríamos describirlo de manera exhaustiva y precisa, porque esa realidad ya incluye todos los aspectos que podemos tomar de ellos en las descripciones, ¿se dan cuenta? Como si hubiese una validez empírica de las proposiciones, como si las proposiciones pudiesen validarse acabadamente
a partir de la observación o la experimentación. Pero no, el construccionismo social piensa de que dependen de los procesos sociales. Estos procesos son variables social y históricamente, y por consiguiente también lo es lo que se considera como conocimiento. El conocimiento entonces es variable, ¿no? Porque está asociado a condiciones sociales e históricas. Las formas de conocimiento están encarnadas en los intercambios lingüísticos y en otras interacciones entre los individuos. Y los intercambios lingüísticos también dependen de condiciones históricas y sociales, porque digamos, por ejemplo, ahora, las perspectivas de género nos han iluminado respecto de el uso de los intercambios lingüísticos. Como digamos, si decimos la, le, los, el o la, digamos, estamos determinando una condición de existencia a partir del uso de esos intercambios lingüísticos, ¿no? Una condición de subordinación en la existencia misma de aquello a lo que nos referimos o lo que estamos implicando en nuestra proposición. Entonces ven cómo esos intercambios lingüísticos están situados por condiciones de época, condiciones sociales, condiciones históricas, no son de una, no es de una vez y para siempre. Los intercambios lingüísticos no se producen de una vez y para siempre. Los intercambios lingüísticos van cambiando. Están sujetos a condiciones de posibilidad que le dan las condiciones históricas y sociales. Es por eso que las características, las capacidades, los procesos y cuestiones similares atribuidas habitualmente a los seres humanos en nuestra cultura o en otra, es decir, la niñez, el amor, el concepto del yo, los repertorios de las emociones, la femineidad, la maternidad, la hostilidad, la agresión, se entienden de una manera más conveniente como resultado de esos procesos de construcción social e interaccional. Claro, y ustedes pueden darse cuenta, ¿no?, de cómo estos son construcciones, porque son distintas en cada momento histórico. No se entiende lo mismo por la niñez, cuando tienen la materia ustedes de niñez, y ustedes mismos me decían, cuando yo tenía en otro momento más encuentros de interacción con ustedes, y entonces ustedes como estudiantes me decían, sí, los niños de hoy no son los niños de otro momento. Entonces, ¿por qué no hacen leer textos que hablan de los niños de otro momento para explicar los niños de hoy? Bueno, entonces ya ven entonces que todas estas concepciones acerca de objetos acerca de los cuales construimos conocimiento van variando por consideración de variables sociales e históricas. Dice después Rose, los argumentos construccionistas en psicología se desarrollan en varias direcciones, que tienen mucho que ver con la historia de la disciplina. Para algunos implican que el objeto mismo de la psicología es histórico, ¿no?, como hablábamos recién. En un tercer enfoque, muchos argumentaron que lo que fue socialmente construido debía ser deconstruido. Esto es una perspectiva que hay en el construccionismo, que los conocimientos pueden ser a la vez deconstruidos, es decir, desarmados. Lo que fue construido demuestra la calidad de lo construido, porque pueden ser desarmados también entre sí. De acuerdo con esta línea de pensamiento, la construcción social se refiere a un complejo de procesos interpersonales, culturales, históricos y políticos, incluida la psicología misma, que producen los objetos que estudia la psicología, tales como el niño o la madre, en relación con ciertas estrategias de poder o dominio. Y la deconstrucción se refiere a todo lo que va desde una forma genérica de escrutinio y crítica hasta un método analítico formal para revelar las oposiciones originarias y las omisiones sobre las que ciertas filosofías o formas de conocimiento están fundamentadas. Es decir, recuerden que siempre el análisis significa determinar cuáles son los elementos que componen la estructura, determinar cuáles son los elementos, eso significa el análisis, determinar eso, como dice acá, y develar entonces cómo cualquier fenómeno que quisiéramos estudiar desde el punto de vista histórico es un fenómeno complejo y que está compuesto
por procesos de ida y vuelta, seguros e inseguros, certezas y omisiones, ¿ah? Aceptaciones y prohibiciones que están operando para que nosotros podamos tener evidencia de que en tal momento histórico se pensó al niño de determinada manera. ¿Mm? Entonces, de eso se trata, que la historiografía crítica de Rose le interesa trabajar. La adquisición crítica de estas reivindicaciones respecto a la construcción social de psicología y sus objetos descansa a menudo en un ataque a enemigos implícitos o explícitos, el empirismo y el positivismo. Sí, todo esto que habla de la construcción, de la deconstrucción, del procedimiento analítico, de pensar cuáles son las condiciones que hacen posible la emergencia de los fenómenos que estudiamos, ¿no? Todo esto está, digamos, peleando esas oposiciones originarias y esas omisiones sobre las que ciertas filosofías operan, como dice acá Rose, ¿ah? En este caso son la pelea que se tiene con el empirismo y el positivismo, que piensa que hay una realidad, que la realidad existe, que la realidad no se construye, que existe una necesidad de que las proposiciones todas tengan evidencia empírica, ¿no? Es decir, que puedan observarse o experimentarse. Eso significa que sean empíricas, ¿eh? Y después habla de la fenoménica y va a tomar a Gastón Bachelard, ¿eh? Que indica que lo que se trata no es de la construcción situada o de la deconstrucción, sino más bien de que toda verdad nueva, es una expresión más extrema la de Bachelard, ¿eh? Toda verdad nueva nace a pesar de la evidencia. No solo que no hay evidencia, sino que la evidencia se equivoca. ¿Eh? Que lo que observamos nos nubla el entendimiento. ¿Eh? Se equivoca lo que observamos. Toda experiencia nueva se adquiere a pesar de la experiencia inmediata. Como experiencia inmediata, él pone el ejemplo en su texto, digamos, de que nosotros vemos que no percibimos que nosotros, como que vivimos en la Tierra, estamos moviéndonos en movimientos de traslación, y, ¿no? No percibimos eso. ¿Qué pensamos? Que es el Sol el que se mueve. ¿Ah? Entonces, esa teoría estuvo muy fuertemente afincada en lo que era el conocimiento de la realidad, porque estaba como confiando en el elemento de lo que percibimos, en el elemento de lo que observamos. ¿Ah? Y entonces Bachelard dice, no, era un conocimiento que estaba errado ese. ¿Ah? Que nosotros no estamos trasladando, nosotros nos estamos moviendo. ¿Ah? No es el sol que se mueve. Entonces, por eso dice, toda experiencia nueva se adquiere a pesar de la experiencia inmediata. La ciencia se construye como la evidencia de los datos dados y gracias a una operación teórica sobre los fenómenos que permite el surgimiento de la verdad científica. Se construye contra la evidencia de los datos dados, contra la evidencia de lo que percibimos, contra la evidencia de lo que observamos. ¿Eh? Y gracias a la operación teórica, a una operación teórica sobre los fenómenos. ¿Qué significa operación teórica? Una operación que intente explicar, una operación que busque explicar por qué vemos lo que vemos. ¿Eh? Eso lo vuelve teórica porque tenemos que afectar a proposiciones abstractas, ¿no? Que expliquen todo fenómeno que entre bajo la misma consideración. Después cuando veamos fenomenología y existencialismo, vamos a volver sobre esto, es muy interesante eso, ¿no? Yo esa clase no se la voy a dar, a ustedes se las voy a dar, pero yo no doy el programa completo, así que sí. No lo recuerdo de esa clase. Para Bachelard se construye ciencia cada vez que hay una ruptura con el conocimiento dado a través de la experiencia inmediata. Tampoco es una racionalización de esta, ¿no? No es que racionalicemos, una cosa es la operación teórica, otra cosa es la racionalización. ¿Ah? La operación teórica es una operación de construcción de argumentos abstractos que explican el fenómeno.
¿Ah? Una racionalización es la búsqueda de un sentido que no se despega del dato inmediato. Por eso dice, no se trata de una racionalización. Y más allá, proponiendo que la ciencia necesita una constante vigilancia epistemológica, incluso, dice Bachelard, ¿no? Para evitar ser atrapada por las categorías inmediatas de lo empírico. Dice Bachelard lo mismo que decía antes yo respecto de este otro autor, del que yo les nombraba, ¿no? Bachelard dice lo mismo con vigilancia epistemológica. Tenemos que vigilar cuando hemos dejado de aplicar el juicio y la razón, ¿no? La operación teórica que da cuenta de ese proceso de construcción, ese proceso de cuando damos verdades por sabidas ya, verdades que se vuelven dogmáticas, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar ahí una vigilancia epistemológica a esa, para no caer, digamos, en esa construcción de datos falsos que están dados por la relación con el dato inmediato de la empírica. De hecho, Rawls cree que es así, pero que esto nos permite solo llegar a criticar al positivismo y no construir ciencia sin caer en el relativismo. Sí, Rawls opina, ¿no?, de que hay coordenadas históricas, políticas, sociales y culturales, ¿no? Pero considera de que esto también tiene un riesgo, que es llegar al relativismo. No hay una verdad histórica, toda verdad es relativa, ¿no?, a las condiciones políticas y sociales del momento, entonces se vuelve relativa. Es decir, también la ciencia que constituyen los psicólogos críticos sería histórica, cultural, y se encontraría las coordenadas de relativizar sus aportes y construcciones teóricas o tecnológicas, ¿no? Ahí es el riesgo para Rawls. Al igual que en el resto de las ciencias, el objeto de conocimiento de la psicología adquiere existencia gracias a una compleja red de elementos cuyo origen es otro circuito. Es otro circuito, por eso dice fenómeno técnica. Fenómeno técnico. Otro circuito que incluye el fenómeno, pero también la técnica. Porque acuérdense que la técnica y el conocimiento cambia el objeto del fenómeno. Con el entramado de esos elementos se construye luego un determinado sistema de explicación y de función. Por lo tanto, no se trata de una simple y mera cuestión de elaboración de sistemas de significación, sino bien de circunscribir tales elementos en un circuito de actividad, técnica y artefactos. No son solamente sistemas de significación en el sentido de lo que se puede escribir o decir o escuchar. ¿Ah? Sistema de significación que significa procesamiento de sentidos por solamente los elementos lingüísticos. No, también hay actividades, hay procesos, hay técnicas y artefactos técnicos, digamos, ¿no?, que circunscriben lo que podemos producir en cada momento histórico. De este modo, Rawls apoya la postura de la cual la psicología es un conjunto de artes y destrezas que implica la vinculación de pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que ejercitan una orden, producen lo humano y lo psicológico y permiten pensar psicológicamente como un modo de existencia que debe abordarse de una manera específica. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Es muy interesante. Un conjunto de artes y destrezas. ¿Por qué dirá artes y destrezas y no conocimientos, y no nociones, y no conceptos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más fuerte esa manera en que los psicólogos compartimos una preocupación común, ¿ah?, por aspectos que conforman la experiencia subjetiva con la que nosotros intentamos explicar, ¿ah?, de lo que sea un niño, de lo que sea una madre, de lo que sea una mujer, de lo que sea un hombre. ¿Ah? Artes y destrezas implica la vinculación entonces de pensamientos y afectos. Implica las preocupaciones, implican los pensamientos, ¿no? Pero también implican los afectos. Por eso les digo una preocupación común, ¿no? Fuerzas y artefactos técnicos. Fuerzas y artefactos en el sentido de fuerzas que nos disponen y que nos bien disponen y que nos mal disponen hacia lo que tenemos que explicar. ¿Eh? Por eso son fuerzas. Y técnicas de abordaje.
técnicas, artefactos de abordaje que nos hacen posible una intervención en los campos disciplinar, en nuestro campo disciplinar. ¿Mm? Rawls destaca el lenguaje como constitutivo del conocimiento, es decir, como lo que hace la realidad pensable y maleable mediante un ordenamiento específico y el establecimiento de relaciones entre los elementos. Entonces el lenguaje nos permite, ¿no? Eso lo toma, hay otro autor que se llama Vygotsky que también lo piensa de ese modo, piensa que nosotros somos capaces de pensar solo lo que la cantidad del lenguaje, de vocabulario y de lenguaje, relaciones entre los distintos, entre las distintas palabras, ¿ah? Que nos permiten pensar para Vygotsky. Bueno, para Rawls también. En ese sentido, él habla de ensamblamientos que vinculan pensamiento y acción. No, ahí cambia. Piensa, porque siempre le da una importancia a aspectos que nos ordenan desde la práctica, desde la técnica, desde las relaciones personales que establecemos con nuestros colegas, ¿ah? De cómo nos guiamos para introducirnos a determinadas instituciones, a determinadas prácticas, a determinados trabajos. ¿Ah? Entonces, él habla de ensamblamientos que toman en cuenta pensamiento y acción. Somos capaces tenemos que poder ver cuando recuperamos un relato historiográfico, cuando construimos un relato historiográfico, tenemos que ver el pensamiento y la acción. Ubica así la psicología como una tecnología, ¿no? Que permite determinar la conducta dentro de dispositivos institucionales, por ejemplo, la justicia, la educación, el sistema productivo, la familia, e influir en la forma de actuar de los sujetos. Como la psicología es una tecnología en el sentido de una técnica que nos ayuda a intervenir en el campo, a intervenir, ¿eh? Una forma que nos ayuda no solamente a entender, sino no solamente practicar en la acción, sino además intervenir para un cambio en el campo. En estos lugares de ensamblamiento los psicólogos trabajan y generan a partir de allí discursos sobre lo que son esas entidades psicológicas. ¿Sí? No, entonces, una historia crítica tiene que poder volver sobre esas actividades prácticas de los psicólogos. Los psicólogos y sus lugares de trabajo, los psicólogos y sus modos de intervención, los psicólogos y sus prácticas, ¿eh? Y sus consideraciones acerca de las entidades psicológicas también. Vamos a la próxima. Entonces habla después de lo que son regímenes de verdad. La forma en que un saber adquiere un estatus de científico y de lo otro de cierta comunidad. Me interesa a él, ¿no? Toma ese término, régimen de verdad, que también está tomado de Foucault, ¿no? Para hablar de que hay ciertos conceptos y ciertas prácticas que toman la forma de lo que damos por verdadero nosotros, ¿no? Que no los discutimos, que los tomamos en cuenta para trabajar, para aplicarlos a nuestro campo de trabajo también, ¿no? Es decir, adquiere el estatus de científico y es valorado por cierta comunidad. Nosotros, la comunidad científica, valora lo que se considera verdadero. ¿Eh? Las batallas acerca de la verdad no son abstractas, sino que se encarnan en formas materiales, afirma Rawls. O sea, no son abstractas, no son batallas que ocurran solamente a nivel de los enunciados que discuten entre sí, sino que además hay afectos, hay modo en que las personas cuando denuncian los enunciados se sienten respecto de estos enunciados, ¿ah? Acompañan sus afectos respecto de estos enunciados. Y hay prácticas, ¿ah? Miran de una determinada manera, utilizan los brazos para hablar o no, ¿se dan cuenta? Hay prácticas que se llevan adelante, ¿no? Porque hay batallas de la verdad, se ponen nerviosos cuando discuten las verdades, ¿eh? Se establecería así una batalla acerca de la verdad, un acto de violencia que entraña un proceso social de exclusión
en el que algunos argumentos de evidencia y teoría y convicciones son empujadas a las márgenes. Un proceso de exclusión porque la verdad siempre es una parte de la cosa. ¿Ah? Lo verdadero, la verdad, es una parte. Y toma ese carácter de verdad, toma ese estatus de conocimiento científico. Y deja de pensarse ahí también, ¿no? Se da por verdadero como un dogma. Y hay, eh, entonces, para comprender la construcción de lo psicológico, se requiere, en consecuencia, realizar una investigación acerca de las maneras en que formaron las redes que operaban dentro de cierto régimen de verdad. O sea, las maneras en que esas redes operaban, ¿no? Las redes de Bund. ¿Cuáles eran las redes de Bund? ¿Ah? El texto de Dassinger va a entrar un poquito en consideración a esto. ¿Cuáles eran las redes de Bund? ¿Por qué? ¿Cómo operaban entre sí? ¿Cómo se manejaban entre sí? ¿Tenían nombre para cada una de esas redes? ¿No? ¿Cuántas veces se encontraban ellos? ¿Cómo publicaban? ¿Qué nombre aparecía en primer lugar? ¿No? En las publicaciones. Vamos a la próxima. Ahí estamos. Y aquí habla de la disciplinización y la digitalización, van a ver ustedes en el texto, ¿no? Y cómo en este sentido, y para Rawls, las formas de verdad de psicología fueron establecidas por estadística y experimentación. Bueno, eso piensa que las vías para poder conseguir ser considerado como científico y psicológico, ¿no? Y lo que digo respecto de los objetos que nos interesan en el campo de lo psicológico, fueron ayudadas a situarse como conocimiento verdadero, ¿no? Por ayuda de la estadística y la experimentación. Lo estadístico fue una forma de pensar la psicología y un programa de generación de verdad, ¿no? En el sentido de que eran mejor aceptados para la publicación en las revistas los textos que incluían tablas estadísticas, con estadísticas. Compartida con otras ciencias sociales, permitió otorgar veracidad y ser convincente. Esto daba, ¿se entiende? Daba, no sé, como que la persona que lo leía lo creía como más verdadero. ¿Ah? Más rigurosidad. Así es. ¿Ah? Entonces, se predisponía a quien lo leía, ¿no? A otorgarle mayor velocidad a eso, nada más, porque, por tener la tabla, nada más. Mientras que la experimentación fue necesaria como medio para disciplinarse, para reunir los diferentes grupos de profesionales, editores de revistas científicas, organismos de financiación, colegas universitarios y autoridades universitarias, a fin de formar las alianzas necesarias para forzar el ingreso a la disciplina en el aparato de la verdad. Sí, efectivamente, vamos a ver cómo es eso lo que hace Bund, ¿eh? Wilhelm Bund. Él lo que hace es ligarse a cierta institución universitaria, establecer grupos de trabajo profesional, formar una revista para poder publicar los resultados de sus investigaciones, encontrarse en esos lugares de trabajo que llamaron laboratorio. ¿No? Pues ya estaba el término laboratorio de antes, o sea, encontraron ese término para nombrar eso que hacían, ¿no? Ubicados en un entorno técnico, en lugares filosóficos, Dassinger afirma que puede comprenderse mejor el debate acerca de la relación entre ciencias psicológicas y las ciencias naturales. ¿Sí? Digamos, es como que le dio una realidad, ¿no? Construyó una realidad posible para lo psicológico, ¿no? En el campo de las ciencias naturales, sino en el campo de las ciencias empíricas, sobre todo empíricas, porque usó en el laboratorio. Tanto su poder devino en su capacidad para organizar, racionalizar y simplificar temas adjudicados al terreno del individual y la diferencia humana, y hacerlo extensible y maleable para autoridades sociales. ¿Cómo lo hizo extensible y maleable para autoridades sociales? Porque fueron compradas sus revistas, fueron leídos sus artículos, fueron maleables. Entonces, las cosas que ellos estaban
investigando y entonces estaban eh, como poniendo en valor, ¿ah? La ponían a trabajar y a hacer más extensible a sus resultados, a lo que ya faltaba ser parte del lenguaje con el cual se hablaba y se compartía entonces la preocupación común por cómo estaba estructurada la conciencia en los seres humanos, ¿no? Para Wundt, ¿no? Es muy importante esto. Entonces las normas, tanto los aparatos de bienestar, de seguridad y de reglamentación laboral a nivel macro, como los lugares de trabajo, la familia, la escuela, el ejército, la sala de tribunal, la cárcel, el hospital, a nivel micro, comenzaron a tomar un tinte psicológico. Sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo ya van a ver ustedes cuando vean un poco el desarrollo de las escuelas, ¿no? En esta cátedra, cuando veamos juntos el desarrollo de las escuelas en esta cátedra, van a ver ustedes cómo todo esto empieza a argumentarse dentro del campo de lo psicológico, ¿no? Muy importante esto. Las normas, los valores, las imágenes, las técnicas y los términos psicológicos comenzaron a formar parte de los programas y surgieron proyectos institucionales de cura, de reforma, de castigo, ¿sí? Administración, pedagógicos, etcétera. Construida una visión acerca del estado de salud y enfermedad. Incorporaron objetivos incluyendo los conceptos de normalidad y adaptación, realización y esquemas para regular la conducta humana, ¿no? Por eso la psicologización, porque la psicologización empezó a construir conocimiento respecto a distintos ámbitos de intervención humana. ¿Mm? Médicos, sacerdotes, filántropos, arquitectos y maestros comenzaron a utilizar las técnicas y dispositivos creados para tal fin. Es decir, cómo ese proceso de psicologización se fue haciendo extensivo también a otros campos profesionales. ¿Mm? ¿Quién no sabe hoy lo que es ser, cómo se usa rápidamente hoy términos del campo, por ejemplo, psicoanalítico, ¿no? Cómo se usa hoy en la radio el concepto de histeria, no el concepto, la palabra histeria, la palabra salud, la palabra enfermedad, la palabra síntoma, la palabra psicosis, ¿no? Todos términos lo usan como términos ellos, porque no conocen el concepto que hay detrás de esos términos. ¿Eh? Pero sí, efectivamente, hay una extensión del uso de los términos psicológicos, ¿eh? A otros campos profesionales y otros campos sociales. De este modo, el ejercicio de las formas modernas de poder político quedó vinculado intrínsecamente a un conocimiento de la subjetividad humana. Las estrategias y los programas de las técnicas y los dispositivos, así como las reflexiones para la administración de la conducta, se psicologizaron cada vez más, ¿no? Es decir, hay, y hay como quizás una facilidad, ¿no? De que esto se vuelva eh, bajo un uso público, los lenguajes psicológicos, ¿no? Por el hecho de que nosotros tenemos este lenguaje tomado del lenguaje común. No creamos ningún dispositivo de explicación que esté hecho desde, como los químicos, digamos, ¿no? Que tienen unos dispositivos de explicación de los fenómenos que ellos trabajan con letras. Nosotros no tenemos eso. Entonces, quizás eso ha hecho más fácil la llegada de este lenguaje de lo psicológico a otros campos, ¿no? Y cómo al final del texto va hablando del gobierno también, y cómo expone el tema de la historia, la sociología, la antropología y la subjetividad, citando autores como Norbert Elias o como Harré. Y afirma que la subjetividad se abordada de muchas maneras diferentes y que autores como Elías trataron de relacionar estructuras políticas y sociales cambiantes y políticas de conducta personal cambiante con cambios producidos por la organización psicológica interna concreta de los sujetos, ¿no? Sí, efectivamente, como distintos psicólogos también
Piensa que depende de decisiones personales que los sujetos tienen, no de relaciones sociales o interacciones sociales que nos posibilitan, ¿no?, pensar y sentir de una manera distinta. Otros, como Harré, preocuparon evitar el atribuir cualquier tipo de vida interior a los seres humanos, tratando las prácticas lingüísticas y representacionales simplemente como repertorio de relatos, proporcionaron los recursos por medio de los cuales los sujetos dan sentido a sus propias acciones y a los demás. Desde esta perspectiva, los discursos, las técnicas, las normas cambiantes que intentaron cambiar, sobre todo sobre los detalles de la conducta, el comportamiento y la subjetividad humana, no solo los modales, sino también los deseos y los valores, se ubicarían en el campo de la ética. De este modo, el repertorio ético de los individuos se vio enriquecido con fragmentos y componentes de las disciplinas sí. Los individuos fueron incorporados al lenguaje y a su conducta. Tales términos comenzaron a expresar a través de ellos algo sobre sí mismos. Utilizando las palabras de Foucault, se transformó en la manera de hacer inteligible y practicable el ser y la existencia, con pensamientos, pasiones, aspiraciones, desafecciones, límites y modalidades particulares de expresarlas, identificarlas, codificar y responder a ellas. Es decir, cómo gobernamos al yo, cómo los gobiernos estaduales pueden gobernar al yo. ¿Eh? Entonces es un repertorio ético que todo sujeto tiene, ¿no? Qué chiquito que está la letra acá. Sí, esto no. En este contexto, la psicología generó, en primer lugar, una serie de nuevas autoridades sociales y, en segundo lugar, una serie de objetos y problemas sobre los que pudiera ejercer legítimamente la autoridad social. Sí, efectivamente, la psicología nos ha ofrecido, ¿no?, una serie de construcción de nociones que nos ayudan a pensar, ¿no?, cómo se cría mejor a un niño, cómo le es posible pensar a un niño, qué tipo de pensamiento se opera en distintos momentos de la vida, ¿no? Entonces ven cómo hay una legitimidad de la autorización que dan los conocimientos psicológicos. A los psicólogos clínicos, educadores e industriales, los adolescentes, ¿lo podemos hacer más grande o no? No. Ahí, a ver. Ahí está. Ahí ve un poco mejor. Sí, está mejor. Generó entonces una serie de autoridades sociales, los psicólogos clínicos, educacionales y industriales, los psicoterapeutas, los consejeros, cuyo campo de operación pasó a ser la conducción de la conducta, la administración de la subjetividad. Alegaban tener poder y estatus social para poseer verdades y dominar técnicas psicológicas. Sí, efectivamente, cuando hay un problema en una escuela, ¿quién se llama? A un psicólogo educacional, ¿no? Cuando hay un problema, los chicos no pueden aprender en un programa que se haya instalado. Se llama un psicólogo educacional que ve a ver si ese programa es adecuado para el tipo de pensamiento que el niño tiene a determinada edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, efectivamente eso ha ocurrido con la psicología. En este sentido, destaca, tomando a Castell, que es notable el surgimiento de ideas de normalidad como producto mismo de la administración tuteladas por expertos y de riesgo, como de peligro, impotencia, que habría de ser diagnosticado por los expertos y administradores profilácticamente en nombre de la seguridad social. Sí, efectivamente la psicología da letra. La psicología construye conocimiento y da letra sobre lo que es normal, lo que es patológico. Lo que es normal que un chiquito de 2 años deje los pañales o no es normal. ¿Se dan cuenta? Es normal que un chiquito hable a partir de los 2 años, ¿no? Que vaya incluyendo. ¿Es normal que un chiquito de 2 años duerma con los padres o no es normal? ¿Se dan cuenta? Las ideas de lo que los psicólogos nos preocupan, desde el punto de vista clínico, y son referidas a lo que es normal y lo que es patológico. ¿Ah? Rawls indica que los sistemas de autoridad basados en instituciones de control de la sociedad tomaron de la psicología un fundamento ético que dio de las creencias psicológicas. Llama creencias psicológicas, ¿no?
son creencias psicológicas, son conocimientos psicológicos, ¿no? Y que dan un fundamento ético en el sentido de lo que está bien situado o lo que está mal situado. Un conocimiento que habla sobre lo que es posible o no posible de encontrar, ¿no? En el campo de lo psicológico. Ejercer la autoridad se vuelve ético en la medida que la ejerce desde los postulados de conocimiento. Son los postulados de conocimiento los que han vuelto que se haga un uso ético de esos postulados de conocimiento, ¿no? La psicología permite cambiar los consabidos supuestos de las instituciones que ejercen autoridad, ordenar, decretar, reglamentar, intimar, prescribir, mandar, a que sean ellos mismos los que dispongan, ordenen, decidan y resuelvan con sus propias conductas y así establecer prácticas de salud. Sí, efectivamente la psicología ha dado letras respecto a lo que son las prácticas de salud para las familias, para los sujetos individuales, para las relaciones entre las personas, para las relaciones entre las escuelas, para las relaciones en los puestos de trabajo, ¿no? Ha dado letras, efectivamente, de eso tratado. Desde esta la terapia, señalada por Rose, es una forma de introyectar una autoridad, y una forma de actuar sobre las acciones de los otros. Y efectivamente, la clínica psicológica tiene una idea de lo que es la normalidad, ¿eh? Como la clínica psicológica tiene una idea respecto de lo que está prohibido y lo que está permitido. Tiene una idea respecto a lo que es la forma de presentación de los síntomas en las personas. Entonces, eso implica, ¿no?, que podamos introyectar una forma de autoridad. Sí, estoy de acuerdo yo con eso, ¿no? De que dominando nuestra propia conducta, sí, ¿eh?, entonces somos capaces de también respetar a una autoridad. De esta perspectiva, la psicología es más importante por lo que hace que por lo que es. Claro, por eso le interesa tanto la técnica, ¿no? Por eso le interesa tanto la práctica, los aparatos de verdad operando en la práctica. Es decir, que la psicología alteró la manera en la que es posible pensar acerca de las personas, las leyes y los valores que gobiernan las acciones y las conductas de los demás, los hechos de nosotros mismos. Sí, efectivamente, ¿no? Aún así, la psicología revistió de una mayor credibilidad algunas formas de pensar acerca de las personas, debido a que aparentemente se funda el conocimiento positivo, ¿no? Porque, digamos, el conocimiento positivo, el conocimiento científico, es por eso que también tiene fuerza lo que dice lo psicológico, porque lo psicológico es científico también. Entonces, por eso consigue más, ser mejor escuchada, ser atendida en lo que se dice, ¿eh?, cuando habla un psicólogo. La historia crítica es de este tipo, abriría el espacio en el que podríamos volver a pensar los vínculos constitutivos de la psicología como forma de conocimiento, tipo de pericia y terreno, ¿no?, de la ética, y los dilemas de gobierno de la subjetividad que enfrentan las democracias liberales. Sí, la psicología podría, porque además hay una psicología política que entiende las relaciones entre las personas y los estados. Solo agregar una cosa, digamos, que me parece importante antes de pasar al otro texto, de toda esta explicación exhaustiva de un texto nada fácil, que eso se los aclaramos, es que tengan en cuenta que esto lo repetí mucho cuando trabajé con los alumnos que se habían quedado libres. Tengan en cuenta que es una unidad que habla de historia y de historiografía y de sociología del conocimiento, formas de conocer el pasado. Entonces, una forma de que para ustedes les sea más sencillo poder entender hacia dónde va esta unidad en los sistemas psicológicos contemporáneos es poder identificar la postura de cada autor y cuáles son las características, tal como recién bien Eve describió. Rose, si bien es un sociólogo, que creo que viene de la medicina, es sociólogo, pero creo que viene de la medicina, me parece, por lo que había estudiado, Rose hace una relectura de una historia crítica, ¿no? Que no nos confundamos de eso. Y tal como decía Eva recién, que fue dando varios ejemplos de Unt, que lo vamos a ver ahora, Unt va a dar otro panorama, digamos, de cómo conocer la historia desde una perspectiva más de lo que es la sociología del conocimiento, teniendo en cuenta que él va a argumentar que
este tipo de historias tienen categorías en las cuales no se va a poder desarrollar, no se van a poder explicar ciertos fenómenos. Estoy haciendo como una introducción, ¿no? Y Unt también va a decir que en estas cuestiones que planteaban Rose de hacer una historia crítica, que lo van a ver en otros autores que plantea también la profesora Patricia Altamirano, Unt va a decir que tenemos que romper con ciertos mitos que se nos dan, que nosotros se nos dan por mitos por algo como ya sabido, como algo, hagiografías lo llaman en otros textos, ¿no? Que tenemos que romper con eso y que tenemos que tratar de poder conocer a través de otras características, que en este caso nos va a dar la sociología del conocimiento, que nos va a introducir otros conceptos, como ya lo van a ver ahora, ¿no? Como intereses intelectuales. Eve daba el ejemplo cuando hablaban de las comunidades de científicos. Es importante que ustedes puedan pararse e identificar la postura de cada uno y que todos son formas de entender el pasado. Entender ese pasado sin un criterio presentista, tal como cuando comenzó Eve hablaba. Los historiadores lo llaman eso hacer una historia we. No, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es poder entender el pasado con los criterios que se habían dado en el momento que se desarrollaron los fenómenos que nosotros estamos queriendo estudiar. Y ahora vamos a ver el texto de Unt, que es las raíces históricas del laboratorio, en donde Unt va a tratar de, ya lo va a explicar, va a hablar acerca del origen de la psicología experimental, como ustedes que calculo que lo hayan visto en el cursillo, haciendo un recorrido y agregando ciertas categorías o tratando de que nosotros podamos ampliar nuestra mirada hasta ciertas categorías que la historia crítica no nos da. Ahí decime si lo ves, Eve. A ver si se ve. Sí, es eso, ¿no? A eso le interesa a él. Las raíces históricas del laboratorio psicológico de Kurt Basinger. O sea, ven cómo también, ya con el término raíces, está poniendo el eje en cosas que se vinculan en distintas direcciones. ¿Ah? Como las raíces mismas, que vieron que tienen como distintas formaciones las raíces, como que van por distintas vías esas raíces. Es decir, no hay un único factor que determine la emergencia del laboratorio psicológico de Kurt Basinger. ¿Se entiende? Vamos a ver, ¿a qué pone el eje él? Él al principio tiene una consideración, una idea muy interesante para mi gusto, ¿no? Que es que el nacimiento de una disciplina no implica un evento singular, sino un proceso complejo que se extiende por un proceso considerable de tiempo. Es decir, que nosotros no podemos pensar que la psicología se haya iniciado en 1789 con la fundación del laboratorio. No podemos pensar eso, ¿ah? Porque eso sería un evento singular. No, tenemos que pensar, desde el punto de vista crítico, ¿no?, de que es un proceso complejo, es decir, que está incluido y está determinado por distintos factores. Eso significa que es complejo, ¿no? Y que se extiende por un periodo determinado de tiempo. Nunca es un evento único y puntual. ¿Ah? Cuando la psicología se convirtió en un campo autónomo de investigación, los conceptos y los problemas inventados no fueron totalmente inesperados, dice él, sino que fueron tomados de campos que ya existentes, como la filosofía y la fisiología. ¿No? No es que ellos inventaran eso, sino que ya venía siendo tratado en esos campos los temas que a la psicología le interesaron y de que le permitieron fundar, permitieron que se piense, que se represente a nivel de la mayoría de los textos, como que acá fue iniciada la psicología, ¿no? Dice que hay 3 tradiciones de práctica investigativa en Wundt, ¿no? Una forma específica de práctica experimental, que poco tiempo atrás se había desarrollado con la fisiología, ¿no? Él dice también de que no hay un único modelo de experimentación, que no pensemos nosotros que el modelo de experimentación es único, ¿no?, sino que hay distintos modelos de experimentación. Él toma el modelo de la fisiología. En segundo lugar, propuso aplicar estos procedimientos a un objeto de investigación diferente de los objetos tratados por la experimentación fisiológica. Los objetos tratados por la experimentación fisiológica
eran los de las funciones, ¿ah? Los de las funciones de los distintos órganos de la anatomía, digamos, ¿no? Bueno, Booth no toma estas funciones como objeto de investigación. El objeto que propuso fue la conciencia individual privada. Eso es lo que le interesó. La conciencia individual privada de los sujetos de experimentación. ¿Mm? Históricamente, la noción de que ésta podía ser un objeto especial de investigación se vinculó estrechamente con la práctica investigativa de la introspección. O sea, con la práctica investigativa de la introspección, que ¿de qué campo venía? Del campo de la filosofía. ¿Ah? Entonces ahí van a ver que él no pierdas contacto, es una copia de seguridad. Dice que cancelar. El panóptico digital, Eve, no pongas que sí, porque todos nos ven, todos nos conocen. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿cómo, digamos, la filosofía venía utilizando como método de abordaje el método de la reflexión, de la introspección, ¿ah? De reflexionar acerca de ellos mismos? Históricamente, la noción de esta puede ser un objeto especial de investigación, se vinculó estrechamente con la práctica de eso ya lo leímos, ¿no? Fue aquí donde la psicología científica pudo ser practicada por primera vez como la actividad organizada y autoconsciente de una comunidad de investigadores. Eso también le interesa a él, ¿no? ¿Cómo podemos dar cuenta en este texto de que había una autoconciencia en los que participaban de estas tareas en los laboratorios, ¿ah? De que eran parte de una comunidad? O sea, contaba uno con el otro, ¿no? Era parte de una comunidad de investigadores. Y era una actividad organizada en el sentido de que cada uno tenía un rol dentro de, cada uno tenía una función dentro de esa comunidad, ¿no? Entonces era una actividad organizada y autoconsciente de la comunidad de investigadores. Más aún, esta comunidad generó otras similares, iniciando así una tradición específica de práctica investigativa. Sí, porque efectivamente esta comunidad después se fueron yendo a algunos que trabajaban en esta comunidad y fueron fundando el mismo tipo de modelo de laboratorio en otras universidades. Este desarrollo, más que cualquier otra cosa, estableció la psicología moderna como un campo distinto de indagación que la preservación de una comunidad de investigación identificada. ¿Sí? Entonces estableció una psicología moderna, ¿no? Para ese campo de comunidad de investigación identificada. Sobre todo una psicología moderna que dependió de los tiempos dispuestos, del trabajo día a día que estos investigadores iban llevando, de cómo publicaban ellos en las revistas que produjeron, ¿no? Las raíces históricas de la noción de que el mundo interior de la experiencia privada puede ser explorado metódicamente. Sí, efectivamente, él dice mucho también eso, Horacio Geray, cómo la introspección de los filósofos no tenía como característica que esa reflexión fuera metódica, ¿no? Ellos trataban de pensar, pero no era un método que aplicaran, ¿no? Esa reflexión acerca de ellos mismos no era una reflexión metódica. En cambio, ahora sí se necesitaba de un método. El laboratorio debía aplicar un método para el conocimiento del mundo interior de la experiencia privada. ¿Mm? Vamos a la próxima, por favor. Entonces, dice que, me parece que eso que les decía recién está puesto acá, sí, sí. No se debe distinguir entre nuestro caudal común de experiencias cotidianas y aquellos arreglos deliberados y sistemáticos para la producción metódica de cierta clase de experiencias que llamamos metodología. Y me gustó esto, por esto de que nos explica a qué le llamamos metodológico. Tiene que ser arreglos deliberados, o sea, no son azarosos, son deliberados y sistemáticos, en el sentido de que se repiten, ¿no? Es una práctica continua que se va llevando adelante. Son sistemáticos para que la práctica pueda denominarse metodológica. En este último sentido, no hubo ciertamente introspección antes del siglo XIX, dice en un momento, ¿no? Aporte de Immanuel Kant en el sentido de construir una ciencia filosófica que trascendiera el conflicto entre empirismo y racionalismo. Sí, ahí van a tener mucho desarrollo ustedes de la perspectiva de Kant
en el sentido de la consideración que Kant hace respecto de la psicología, ¿no? Y cómo la psicología puede ser entendida como una psicología, como una ciencia empírica, ¿no? Pero también con una valorización que hace Kant respecto de lo que es científico, empírico, ¿no? Y cómo no podía ser una ciencia que tuviese mayor alcance por la imposibilidad de usar a las matemáticas para la valoración de la experiencia individual. Entonces, al no poder usarse la matemática, no podía llegar para Kant a ser una ciencia de mayor alcance. Aceptó del empirismo de Locke la noción del mundo de experiencia privada, que se manifiesta a su poseedor a través de la mediación de un sentido interno, análogo a los sentidos externos que dan a la experiencia del mundo externo. ¿Sí? Digamos, si hay alguna ligación entre esa experiencia privada de la que quiere dar cuenta Wundt, es una relación con el empirismo, ¿no? De Locke, que planteó que sí, que además de los sentidos que nos ligan con el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido, bueno, los distintos sentidos que nos ligan con los sentidos externos, ¿no? También tenemos un sentido interno que había que agregarle a esos sentidos externos que nos hacen tomar contacto con nosotros mismos. Pero luego planteó una cuestión que Locke no había planteado. Las experiencias transmitidas por el sentido interno pueden constituir la base de una ciencia de lo mental, tal como las experiencias de los sentidos externos forman la base de la ciencia física. La respuesta para Kant es no, porque la ciencia, a diferencia de la experiencia cotidiana, involucra un ordenamiento sistemático de la información sensorial en términos de síntesis expresada en términos matemáticos. Como la psicología no puede, ¿no?, hacer una síntesis expresada en términos matemáticos de las cosas que se observan sistemáticamente, entonces la psicología no podía ser considerada una ciencia de mayor alcance. Después él toma esto que yo le puse como título Problemática filosófica y psicológica, porque es una diferenciación, ¿no?, entre qué se vuelve campo de la psicología del campo de la filosofía. Muy interesante también. En la tradición de la filosofía mental de Locke, tal distinción no existía, y por consiguiente la psicología carecía de una identidad clara como un campo especial de estudio por sus propios objetos y metas. Porque no había, porque era eso, el campo de Locke es el campo filosófico, no el campo psicológico, ¿no? Los seguidores de Locke estaban interesados primariamente en promover una teoría empírica del conocimiento, y al hacer esto aceptaron a una teoría particular sobre el funcionamiento mental. Ahora ya los seguidores de Locke sí empiezan a pensar en términos de lo que es una psicología. ¿Mm? Pero no distinguieron entre el problema psicológico de cómo contenidos mentales particulares eran causados en el mundo natural, y el problema lógico, filosófico de cómo podría afirmarse que tales contenidos mentales constituyen el conocimiento del mundo. Cosas que sí entran dentro de lo que una psicología debe atender. ¿Ah? Tiene que poder entenderse cómo esos contenidos mentales constituyen el conocimiento del mundo. ¿Ah? Cómo la percepción, cómo la sensación nos ayudan a entender los elementos que tenemos enfrente de nosotros. ¿Ah? Eso es una psicología. Y también tenemos que entender cómo hay contenidos mentales particulares causados en el mundo natural. Cómo, digamos, los objetos que se nos presentan constituyen conocimiento mental. ¿Ah? Porque lo percibimos, porque lo ordenamos a partir de la percepción. Mientras esta distinción no fue realizada, la psicología y la filosofía permanecieron fusionadas indisolublemente, y no podían surgir la cuestión acerca de una metodología específicamente psicológica. Los filósofos empiristas podían continuar apelando a la autoconciencia cotidiana de sus lectores, así como invocaban otros aspectos de su experiencia, sin considerar que esto requería una metodología especial. Entonces, la psicología pudo aparecer dentro del campo de una disciplina científica particular cuando empezó a pensarse metodológicamente. ¿Mm? Una psicología como disciplina empírica, no filosófica. ¿Mm?
Los escritos de Kant expresaron un nuevo nivel de interés en la organización del trabajo intelectual. No solo existía el usual interés moderno en los procesos de adquisición del conocimiento, sino también el reconocimiento del hecho de que hay diferentes clases de conocimiento basados en diferentes prácticas. Un trabajo intelectual, entonces, incluye diferentes prácticas para llegar a determinados conocimientos. Ahora se aceptaba que la indagación intelectual se dividía en campos distintos, cada uno de los cuales está constituido por un trío de factores interdependientes. Un cierto objeto de investigación, un tipo particular de cuestión o problemática característico del campo, o sea, un problema, ¿no?, que quisiéramos explicar, y una metodología específica por medio de la cual se abordan esas cuestiones. Campos específicos que se ven trabajando en un laboratorio, que se representan trabajando en un laboratorio. La cuestión acerca de la relación entre la ciencia, la filosofía natural y los intereses más tradicionales de la filosofía comenzó a interesar particularmente en Alemania, donde era relativamente más probable que la actividad científica interesara a miembros de las facultades de universidades de filosofía. ¿Sí? La psicología entonces aparece como una disciplina independiente cuando da forma a sus prácticas desde la fisiología y desde la filosofía. Voy a agregar una cosa. Hay un concepto importante que introduce Danzinger, no en este texto, en otro, que es el de hibridización del rol. Así es. Que está relacionado a eso que vos decís, es decir, que la psicología se fue construyendo, el rol del psicólogo se fue construyendo tomando partes de otros roles, tal como los filósofos, los fisiólogos, y eso hicieron que se vaya modelando y se vaya formando una nueva profesión. Así es. Y es, digamos, y una nueva profesión, una nueva ciencia, más que profesión, porque todavía no había profesión, pero sí había ciencia. Así es. Una ciencia empírica que diera cuenta de un objeto y una metodología. ¿Ah? Como dice acá Danzinger. Muy interesante esto. De acuerdo con esta tradición representada por el idealismo alemán, la filosofía se fundaba en principios superindividuales de orden, ¿no? Entonces hay una síntesis que se hace entre el empirismo y el idealismo también. Es muy interesante. El último grupo representaba la introspección acusándole de superioridad y falta de confiabilidad de sus resultados. El primer grupo se ataba a la introspección como una fase necesaria de la filosofía y la psicología. El segundo grupo hace una clara división entre filosofía y psicología, mientras que los empiristas tendían a borrar la distinción de psicología y filosofía. Cuando la autoconciencia individual era considerada como la pieza central alrededor de la cual el mundo tenía que estar distribuido, la introspección era tenida en alta consideración como método, mientras que el mundo tenía propiedad sobre lo individual, como si el orden del mundo, la organización del mundo, ¿no? El examen de la conciencia individual era considerado como sospechosa condescendiente. Es decir, que Hegel y Kant, filósofos, dieron como un pie para que se diera una síntesis, que en esa síntesis, una síntesis compleja, ¿no?, que termina definiendo el estudio de la conciencia individual privada de las personas, ¿no?, a partir de la metodología experimental. Vamos a la próxima, por favor. Ahí estamos. Una técnica aparentemente privada, como la introspección, se transforma en una forma de acción social para Danzinger. Una técnica aparentemente privada, como la introspección, la filosófica, se transforma en una forma de acción social. Y eso a él le interesa dar cuenta de eso en esta historia. En un nivel inmediato, más técnico, la introspección se convierte en el desempeño social, en la medida en que su uso como metodología requiere el empleo del lenguaje para la categorización y la comunicación de la experiencia. Es decir, que se implica como acción social por el uso de un lenguaje común, por la construcción de un lenguaje común. Discutir la introspección como un método significa discutirla como un proyecto colectivo para Danzinger. Esto significa ponerla en contexto de metas e intereses cognitivos que son asumidos en un carácter social compartido. Es decir, siempre hay un proyecto colectivo detrás de la organización de un laboratorio.
Siempre hay una comunidad de científicos que se filian a partir de la fundación de estos institutos de investigación. Esto ocurre en contextos históricos particulares de los cuales derivan sus significados. Sí, el contexto histórico particular que deriva el significado de por qué en la Universidad de Leipzig era que Wundt era un profesor de la Universidad de Filosofía, de la Facultad de Filosofía, disculpen, ¿no? Y que, digamos, la universidad había dispuesto una serie de aportes presupuestarios para las tareas de investigación. Entonces eso fue posible porque tenían la base material dispuesta, los aportes del aumento presupuestario para desempeñar sus acciones, ¿no? Esto es así incluso cuando se practica en forma no reflexiva. En tanto, no hay uniformidad significativa de práctica y de contexto. Eso quiere decir que siempre implica una acción social. Se piensa en ello o no se piensa en ello. ¿Ah? Se ponga reflexión a la hora de pensar la distribución de las tareas o no se ponga reflexión a la hora de pensar la distribución de las tareas. Pero la práctica misma es una práctica social. ¿Qué está diciendo acá, no? Este contexto provee a la introspección de una variedad de significados sociales y de ahí que también determina las formas de la práctica real de la introspección. La emergencia y la emoción de introspección como un método estuvo íntimamente vinculado a la emergencia de la psicología como un campo de estudio separado, con su propio objeto de estudio. Sí, efectivamente, la psicología, cuando determinó que la introspección podía ser una metodología, ¿ah? Y dispuso a un laboratorio para estudiar a esa conciencia individual privada, ¿ah? Fue capaz de poder separar y poner un nombre a este nuevo conocimiento que se llamó psicología, ¿no? La fisiología experimental y la investigación de las funciones. Después tiene todo un desarrollo, ¿no?, sobre la fisiología experimental, o sea, los aportes, porque piensen que estos conocimientos de Wundt derivaron de la fisiología y de la filosofía, de Hegel y de Kant, ¿no? Y del empirismo, el idealismo, digamos, ¿no? Y la fisiología, del campo de la fisiología. Entonces, describe rápidamente cómo era el campo de la fisiología en distintos lugares del mundo, ¿no? La indagación sobre los orígenes de la experimentación psicológica debe ocuparse de las formas históricas específicas de experimentación que juegan un rol en la constitución de un nuevo campo. El aspecto sistemático y programático de la experimentación psicológica claramente no se derivó de la física, sino de la fisiología, dice Dassinger. En lugar, en verdad, en el primer ejemplo de una psicología construida sobre una base experimental, el término psicología fisiológica funcionó como un sinónimo de psicología experimental. O sea, un término nuevo, ¿no? Psicología fisiológica. Es la invención de un término que dio como una síntesis de distintas direcciones de las raíces que había tomado el laboratorio, ¿eh? De las raíces a partir de las cuales se había fundado este laboratorio. Hay unas relaciones entre que ahí se describe muy claramente, ustedes lean por favor en el texto, es más fácil este texto que el texto de Rose, ¿eh? Hay unas relaciones que se describen bien en el texto entre filosofía y anatomía, fisiología, disculpen, y anatomía, ¿no? Como había una relación de subordinación de la fisiología por respecto a la anatomía, bueno, en distintas partes. Y hay unas vías que establece el texto, ¿no?, a través de las cuales una fisiología experimental de la función influyó en las prácticas de expresión en psicología. ¿Cuáles son estas vías? Las vías del movimiento reflejo y de fisiología sensorial. Esas son las vías. Efectivamente, a Wundt le interesaron estudiar el movimiento reflejo. ¿Ah? ¿Cuántas veces cerramos los ojos para percibir un fenómeno a través de la vista? ¿Ah? Movimiento reflejo. ¿Ah? Y la fisiología sensorial, en el sentido de cómo se describe la función de las informaciones que nosotros recibimos a través de nuestras percepciones por vía de las distintas sensaciones, la sensación de la vista, la sensación del olfato, la sensación del gusto, la sensación, ¿no?, de distintas sensaciones que nos dan información sobre nuestras sensaciones. Y efectivamente es lo que le interesó a él, ¿no? Cuando el nuevo programa de experimentación sistemática llegó a extenderse a las funciones sensoriales, no se pudieron evitar algunas implicaciones psicológicas. Sí, efectivamente, no se pudieron evitar,
esas implicaciones psicológicas, ¿no? Quizás no se, fue algo con lo que se encontraron, pero no pudieron obviarlo, digamos, ¿no? Eso con lo que se encontraron, ¿no? Entonces tuvieron que hacer, ir a buscar y fundar una psicología. En estos experimentos fisiológicos, las variaciones en los efectos sensoriales fueron investigadas como una función de las variaciones de las condiciones de estimulación. Sí, porque digamos, ¿por qué un sujeto que está siendo investigado es capaz de identificar una manzana, ¿no? Más rápido que otro sujeto, las diferencias individuales que puede haber entre sujetos, ¿no? Las diferencias individuales que puede haber entre sujetos de experimentación. Y ellos pensaron primero que se debía a condiciones de la estimulación. Digamos, pensaron que se debía a la condición, la rapidez con que se presentaba el estímulo de la figura de la manzana, la luminosidad que había respecto del estímulo de la manzana que se presentaba, lo que fuera, la forma en que habían hablado los investigadores respecto a con la presentación del estímulo, cómo habían pedido que los sujetos de experimentación identificaran lo que ahí se presentaba, ¿no? Entonces, condiciones de estimulación. Pero, efectivamente, a pesar de que fue la primera respuesta que se le daba, ¿no?, a las variaciones de los efectos sensoriales, había otras cosas que había que tomar en cuenta. Y esas otras cosas que se debían tomar en cuenta lo acercaron a la psicología. Cuando Wundt publicó el primer libro de texto sobre una nueva psicología experimental, 2/3 de él consistían en un abordaje de la fisiología del sistema nervioso y la investigación de la fisiología sensorial, dice acá Dassinger. Que efectivamente era eso, ¿no? La fisiología de eso, ¿no? Y del sistema nervioso también, ¿no? En efecto, de esto último fue poner la discusión de los objetos psicológicos, esto es de la experiencia sensorial, en un contexto funcional. Los objetos psicológicos, ¿cuáles son los objetos psicológicos? Los objetos de nuestras percepciones, ¿no? La investigación de la sensación y la percepción fue virtualmente la única área en la cual estos dos abordajes pudieron combinarse efectivamente. Y cuanto mayor era la presión para expandirse más allá de estos confines, mayores fueron las dificultades metodológicas que la nueva disciplina enfrentó. Y sí, efectivamente, tanto fue así que después en un siguiente Wundt, un Wundt más grande, digamos, ¿no?, siguió investigando, pero siguió yendo en otra dirección que la psicología experimental fisiológica. Y empezó a formular unos conceptos que se denominaron psicología de los pueblos, ¿no?, donde ponía énfasis en el lenguaje y en los valores, ¿no?, para pensar en aspectos psicológicos de los pueblos, ¿no? Después el texto pone esto en consideración, la práctica social de la experimentación psicológica. Le gusta esto, ¿no? El paso crítico que Wundt dio hacia la formación de una nueva disciplina experimental no fue la publicación de su libro de texto, aunque fue significativo, sino el establecimiento de un espacio especial. ¿Cuál fue el espacio especial? El laboratorio, identificado como un laboratorio de psicología, para la realización de forma regular de experimentos psicológicos por parte de sus estudiantes avanzados y por parte del mismo. Sí, efectivamente, esa fundación de ese laboratorio fue lo que se constituyó en una práctica social para él, ¿no? Esto ocurrió en la Universidad de Leipzig alrededor de 5 años después de la primera aparición de su libro, y pronto fue seguido por otros pasos hacia la institucionalización de esta nueva área de práctica experimental, nueva área de práctica experimental psicológica. En 1883, el laboratorio de Leipzig recibió reconocimiento oficial y un presupuesto como un instituto científico, un presupuesto económico, como un instituto científico. Y en el mismo año apareció el primer número de una nueva revista, la revista de estudios filosóficos, que publicó regularmente informes experimentales de sus laboratorios. Entonces él tenía como el negocito armado, ¿no? Investigaba, tenía los sujetos de experimentación y tenía sujetos de investigadores, practicantes de la investigación, digamos, ¿no? Y tenía resultados, por lo tanto, de lo que ellos estaban investigando. Estos resultados se publicaban en las revistas. Más que trabajar en forma aislada,
Muchos estudiantes harían el trabajo experimental en el mismo momento, compartiendo las instalaciones y cooperando entre ellos de diferentes maneras. Sí, no lo hacían de manera aislada, lo hacían de manera grupal, ¿no? Como algunos se graduaban y se marchaban, otros venían a ocupar su lugar, entonces esas prácticas que llegaron a ser tradicionales en la comunidad no solo continuaron dentro de ella, sino también fueron trasplantados a otros centros, como los recientemente calificados psicólogos experimentales. A veces intentaron establecer laboratorios según el modelo de Leipzig. Aplicaban el mismo modelo en los otros lugares de trabajo que ellos tenían, ¿no? Entonces, él pone eje en esto, en las formas institucionales del trabajo científico. Es como que pusieron un modelo, ¿no? Un modelo de forma institucional de lo que es el trabajo científico. Una vez que se establecieron laboratorios psicológicos organizados, la autoexperimentación comenzó a declinar en importancia, hasta que, bastante pronto, contribuyó solo en la fracción pequeña de los informes experimentales publicados. Solamente una fracción pequeña, ¿no? La peculiar, o sea, psicólogos organizados, no autoexperimentaciones, ¿no? Psicólogos organizados, por sus formas institucionales que incluyen a psicólogos organizados. La peculiar materia de estudio de la psicología era la conciencia privada individual, ya lo hemos dicho. Esto hizo inevitable que cada vez que se adoptaba una división experimental de trabajo, esta tomara la forma de una división de los roles del manipulador experimental y el sujeto de la experimentación o fuente de datos. Sí, efectivamente, cuando yo le estaba hablando del laboratorio, todo el tiempo estaba refiriendo a esto, ¿no? El rol del experimentador, el rol del investigador y el rol del sujeto de la experimentación o fuente de datos. ¿Mm? Como resultado, el producto de la experimentación psicológica dependía no solo de la interacción entre los investigadores, todos los cuales tenían la misma relación fundamental con el objeto de investigación, sino también dependía de una única clase de interacción entre el rol del experimentador y el rol del sujeto experimentado. Es decir, se van distinguiendo lugares y formas y funciones, ¿ah?, dentro del laboratorio y dentro de la división de trabajo implicada en el laboratorio. El desarrollo del sujeto del uso lingüístico en la literatura de la primera psicología experimental involucra una cierta estandarización de la terminología, porque ahí hace una descripción él de cómo no se nombraban siempre de la misma forma, ¿no? Siempre había el delimitación de estas dos formas de trabajar dentro del laboratorio, pero no siempre se les llamaban de la misma forma en sus publicaciones. El proceso social reflejado en los laboratorios, en estos desarrollos, involucró claramente la institucionalización de la experimentación psicológica. En los años 1880, el laboratorio de Leipzig desarrolló un patrón definitivo de práctica que definió por sus participantes qué consistía un experimento psicológico. ¿Sí? ¿En qué consistía el trabajo científico? ¿En qué consistía un experimento psicológico? Formas institucionales que, por la asociación entre distintas personas, se iban produciendo un caudal de conocimientos, ¿eh?, que fueron definiéndose de una nueva forma, como psicología, el campo de lo psicológico experimental, ¿no? Listo. Sí. Listo. ¿Te parece bien? ¿Te parece suficiente? Textos sumamente densos para lo que tienen que leer y cosas, y me parece que las explicaciones fueron muy claras y muy exhaustivas, así que el resto de las dudas las podremos resolver en los espacios sincrónicos. Bueno, perfecto. Entonces, dejamos acá y nos encontramos el lunes, ¿cuándo? Sería, ya vamos a mandar un mensaje, pero ya con las fechas estoy perdida. Sería 31. El 31. Sería el 31. El 31 vamos a dejarle otra clase ya a la mañana temprano también. La de historiografías críticas. La historiografía crítica, exactamente, y a la tarde nos reunimos en la actividad sincrónica. Ahí corto la grabación. Entonces, retomo las palabras de Cecilia, por favor, ocupen el tiempo en leer. ¿Eh? Es una actividad individual esa, o pueden hacerlo entre varios, pero lo importante es que ustedes leen y marquen los textos en unidades de sentido, unidades conceptuales, que ustedes pueden hacer como propias a la hora del oral. ¿Eh? Recuerden, lean distribuyendo la información en esas unidades de sentido que ustedes pueden recordar para después plantear el oral. Ahí vamos.